No aplica. Y el título tampoco. Aparte de los 6 cajoncitos que ven ahí. Condición de salud. Él ya está contada, hace parte de los 6. Proceso de funcionamiento y la relación. Las interacciones. ¿Listo? Ese es el séptimo elemento y el más importante. ¿Por qué? Porque la definición de la CIF nos dice que esto es una relación dinámica. Es decir, que no es que, toda condición de salud lo va a llevar a usted a una deficiencia y por tanto tiene la limitación en la actividad y se le restringe la participación. Si se dan cuenta que hasta ahí yo fui en una línea, y efectivamente, pudiésemos poner un ejemplo muy sencillo, que siempre uno lo pone, de la miopía, ¿no? Entonces, la condición de salud puede ser la miopía, la deficiencia va a ser en las funciones visuales, la limitación en la actividad va a ser para ver de cerca o de lejos, y la restricción en la participación, pues si la persona trabaja de secretaria, me imagino algo que implique lectura permanente, pues va a tener una restricción en la participación. Ah, listo, discapacidad chuleado y salió, ¿cierto? Si fuese así lineal. Pero como no es así lineal, pues no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que hay unos elementos que pueden afectar positiva o negativamente cualquiera de esos y pueden modificar cualquier comportamiento bidireccionalmente, ¿sí? Y puede ser a favor o en contra, y eso es lo que lo vuelve un poco dinámico y un poco, no creo yo complejo, pero sí un poco más relacional el asunto. Los factores ambientales, entonces, por ejemplo, volviendo al caso de anatomía, volviendo al caso de la miopía, en los factores ambientales yo tengo un grupo de facilitadores que son las ayudas técnicas o los productos de apoyo, ¿sí? Y yo puedo encontrar dentro de esos facilitadores un producto que se llama gafas, ¿cierto? No de esos facilitadores, sino de esos factores ambientales. Resulta que yo adecuo muy bien unas gafas a esta persona con miopía, que es un factor ambiental, ¿cierto? Le hago una buena prescripción, la persona se adapta muy bien, hasta se ve más bonita con gafas. ¿Y qué pasó? Yo superé mi limitación en la actividad y superé mi restricción en la participación. ¿Superé la deficiencia? No, porque la persona con gafas o sin gafas sigue teniendo miopía, ¿cierto? Pero superé cualquiera de los factores. Y fíjense que ahí no se me configura discapacidad, porque para tener una discapacidad yo tengo que tener por lo menos una deficiencia en funciones y estructuras y una limitación en restricciones, una limitación o restricción en la participación. ¿Listo? Este modelo, yo sé que a veces no es tan fácil de recogerlo al principio, pero ¿qué nos hace pensar? Pues, ¿qué mensaje nos deja? Nos deja el mensaje que el tema de la discapacidad y el funcionamiento desde la CIF no es de recetas ni de códigos así tal cual, que para cada persona el proceso va a ser diferente. Es decir, que yo puedo tener 10 personas con cáncer de estómago y seguramente voy a tener 10 perfiles de funcionamiento diferentes. Y de esos 10, seguramente 5 configurarán una discapacidad y 5 no. Entonces, la pregunta que siempre nos hacen es, ¿y la artritis reumatoidea entra en discapacidad? Pues depende, ¿sí? ¿Y el EPOC entra en discapacidad? Pues depende. Entonces, aquí viene el tema con enfermedades huérfanas. ¿Las enfermedades huérfanas entran en discapacidad? Pues depende. ¿Y la esclerosis múltiple entra en discapacidad? Pues depende, ¿sí? ¿Y la epidermólisis bullosa entra en discapacidad? Pues depende, ¿cierto? Y depende de cómo esto se comporta en la persona, ¿sí? Porque todas pueden tener la misma condición de salud, pero todas van a poder hacer una cosa diferente. Una manera muy sencilla de resumir lo que es la CIF y diferenciarlo de lo que es la CIE-10, es decir, la CIE-10 es una clasificación que me dice qué tiene la persona y la CIF me dice qué hace la persona, ¿sí? Y una persona puede tener lo mismo, pero puede hacer cosas diferentes. ¿Qué puede hacer la persona? ¿Listo? Bueno, vamos a mirarlo un poco frente a lo que es la información, o sea, ya este modelo, pero ya no en el modelo general de la OMS, sino ya en función de lo que es la certificación de discapacidad. Frente a condición de salud, la certificación de discapacidad va
a tener o va a necesitar, la certificación no va a dar diagnósticos, no los va a dar, pero se va a tener que apoyarse en un diagnóstico porque es la puerta de entrada al modelo conceptual, o sea, al modelo de comprensión. Y va a también dar cuenta de lo que es el origen de la condición de salud, ¿sí? Entonces, si es una enfermedad hereditaria, si es una enfermedad adquirida, si es por una lesión infringida, ¿cuál es la causa de esa condición de salud? Nos va a dar cuenta de un perfil de funcionamiento. Ya les hablé hace rato de más o menos qué es esto. ¿Qué es el perfil de funcionamiento? Entonces, ¿qué hace la persona o en qué tiene dificultades en ese hacer? Y para eso nos va a dar unos códigos que representan las deficiencias que tienen las personas, una categoría de discapacidad, que es decirme, bueno, yo aquí ya finalmente, ¿recuerdan a las 5 señoras con cáncer que sí tuvieron discapacidad? El ejemplo de hace rato. Bueno, resulta que estas 5 personas, una es física, la otra es visual, ¿sí? Porque de todas maneras todo este tema de lo sistémico, que a veces tiene mucho que ver también con enfermedades huérfanas, no se necesita generar una categoría diferente, sino que en las categorías que están se pueden expresar lo que está pasando con esa deficiencia o esa condición de salud. Vamos a dar las limitaciones en la actividad y vamos a dar las restricciones en la participación. Estas dos a través de algo que nosotros hemos denominado nivel de dificultad en el desempeño. ¿Qué significa eso? El nivel de dificultad en el desempeño es aquello que la persona siente que no puede hacer desde su experiencia vivida. Es decir, si la persona no puede llegar a su casa, si la persona tiene dificultades para tener relaciones sexuales, si las personas tienen dificultades para concentrarse, ¿no? Hay un formato con el que hacemos esto que es bastante validado en el mundo, que se llama el Judas 2.0, y ese formato nos da cuenta de 6 dominios, o sea, de ese desempeño en 6 dominios de la vida. En lo que es comunicación y cognición, el dominio de cognición se llama, pero incluye cognición, en el dominio de movilidad, en el dominio de autocuidado, de relaciones personales, de participación y de actividades de la vida diaria. Más adelante los vamos a profundizar. Voy a tener datos o voy a obtener a través de una encuesta que le hago directamente a la persona, datos sobre la residencia, me va a permitir toda la georreferenciación, datos sobre el entorno de la persona y de algo que hemos llamado entorno para la vida y el cuidado. ¿Por qué? Porque es lo que la persona le rodea y todos los apoyos que recibe para para desarrollar su día a día. También, frente a factores personales, vamos a pedir datos personales y datos sobre autorreconocimiento. ¿Qué son estos datos? Son datos que tienen que ver con lo identitario, entonces sobre pertenencia étnica, sobre identidad sexual, sobre género, sobre eso, básicamente. Adicional, aquí en datos personales es muy importante que se entienda que hay un principio que, si bien no se pregunta en ninguna parte del formato, pero sí hay un principio de entrada al proceso de certificación, y es el autorreconocimiento como uno de los factores personales más importantes y seguir. Vamos a ver también un poco cuál es el ámbito de aplicación, en donde tenemos, pues, en primera instancia las secretarías de salud, las entidades promotoras de salud, pues ya habíamos hablado de que incluye entidades adaptadas de sección, y los prestadores de servicios de salud. Cada uno entonces va a tener como unas responsabilidades diferenciales frente al proceso. Para las secretarías distritales y municipales de salud hay 6 responsabilidades que tienen que ver primero con la promoción, la actualización y el cumplimiento de metas del registro. ¿Por qué ellos? Porque ellos son la entidad, digamos, que se encarga de hacer, o por la ley 1618, tienen sobre ellos todo el tema de ampliar la cobertura del registro. Es decir, adicional, las secretarías de salud pues tienen algunas funciones de seguimiento y de vigilancia, y por eso las secretarías de salud van a estar muy de la mano con las EPS y las IPS, ayudando a fortalecer este proceso para que las personas certificadas
pues entre más personas certifiquemos, más fuerte va a ser el registro de localización y caracterización. Tenemos que gestionar como Secretarías de Salud con otros sectores el uso de la certificación. Fíjense que como Ministerio de Salud o como sector salud, nosotros lo que hacemos es entregar un mecanismo de verificación de la discapacidad y que es el mecanismo idóneo y objetivo. Hasta ahí llega nuestra función, ¿cierto? Pero cómo usarlo no es nuestra función. Cómo usarlo es la función de los otros sectores, es decir, si estamos hablando de programas de inclusión social, seguramente las secretarías de integración social o de bienestar social van a tener programas y van a tener que usar la certificación como un criterio de priorización. ¿Sí? Si estamos hablando del tema de reparación a víctimas, van a ser ellos los que dicen cómo se usan. ¿Sí? Hay algo que es muy importante de esta certificación que diferencia un poco el tema de la certificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional, y es que esto no tiene unos prevalores definidos, es decir, usted tiene que alcanzar el 50% para que sea considerado en tal programa, ¿no? Nosotros un poco expedimos esta certificación en neutro y ya los sectores empiezan a apropiar. Entonces seguramente víctimas dice, yo necesito que tenga el 40% para tal proceso, pero es posible que un empleador diga, yo necesito que no tenga más del 40% para este proceso de vinculación laboral. Entonces la idea de los porcentajes pues no se vuelve perverso porque no está amarrado, digamos, a un porcentaje para un beneficio o para algo asistencial. Entonces, ¿qué es importante ahí? Que las secretarías de salud, no sé si acá hay secretarios de salud o secretarías o alguien de las secretarías de salud, es importante que se promueva el buen uso con otros sectores, ¿sí? Que no sea un uso perverso de la certificación de discapacidad. Una cosa que es importante, esto tiene un principio de inclusión y beneficencia. Nunca la certificación de discapacidad puede ser utilizada para negar derechos, sino para viabilizar una oferta institucional, ¿cierto? O sea, en todo caso, nadie podría decir, no, como usted no tiene la certificación, entonces no puede ejercer un derecho. Eso no podría pasar, ¿cierto? Bueno, vamos también a tener un funcionario asignado a estos temas, que sería la persona que permite viabilizar esas articulaciones con EPS, con sociedad civil, con otros sectores. Están las funciones de brindar las asistencias técnicas a las EPS y a las IPS, específicamente en el aplicativo que va a capturar la información, es decir, en el aplicativo del registro, porque vamos a ver la necesidad. El proceso de certificación tiene dos necesidades de formación de talento humano. La primera, que es la formación del talento humano en el manual técnico, es decir, que sepan certificar, y la segunda, que ya es más operativa, tiene un alcance menor, es enseñarle al talento humano cómo manejar el sistema. Listo. Vamos a mirar en el proceso, digamos, ya de las responsabilidades de las administradoras como tal. Vamos a mirar que ellas tienen que garantizar a los afiliados el acceso a la prestación de servicios, ¿sí? Y que eso significa que se hagan también todas las contrataciones y que garanticen que dentro de esa red prestadora tengan el talento humano, y publicar en su página web las IPS que prestan el servicio. Vamos a mirar que las IPS, por su parte, tienen la responsabilidad de contar con talento humano formado, garantizar los tiempos para la formación de estos profesionales y disponer de agendas abiertas y oportunas para que la población con discapacidad haga su certificado. Tienen que garantizar tanto la consulta de médico general como la de equipo multidisciplinario mediante algo que se llama ajustes razonables, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que las personas son esas cosas mínimas que se deben ajustar para que la persona tenga un ambiente accesible, bien sea en lo físico, en lo comunicativo e incluso en lo actitudinal. Debe solicitársele al ministerio el acceso al registro, se debe de disponer de infraestructura tecnológica, por lo que ya les decíamos, el proceso de certificación se hace a través de un aplicativo, y entregarle copia de certificado de discapacidad a la persona cuando lo pida. Asimismo, se debe orientar al solicitante a las secretarías de salud para que
ellos allá le informen sobre la oferta institucional. Y finalmente las responsabilidades de los solicitantes, pues en primera instancia solicitar su cita médica, en segunda instancia solicitar que se haga la valoración por equipo multidisciplinario cuando tengan la orden médica, tener a mano la historia clínica en caso de requerirla y solicitar asimismo la actualización de algunas variables ante las secretarías de salud. Cuando digo algunas variables me refiero a que cambió de residencia, pues no va a volver a pasar al médico para que le hagan una valoración por equipo multidisciplinario para decir que cambió de residencia, sino esas variables, digamos, que simplemente pueden cambiarse desde la Secretaría de Salud. La certificación se actualiza, digamos, en tres condiciones. Cuando la persona se ha certificado y cumple 6 años, es decir, se haya certificado antes de los 6 años, cuando la persona que se ha certificado cumple 18 años y cuando el médico o cuando la condición de salud ha variado negativo o positivamente bajo un criterio médico, es decir, que medie un criterio médico para determinar, porque uno puede decir, ay, sí, yo me estoy sintiendo mucho más mal, pero tiene que haber una mediación en un criterio médico. Listo. Vamos a tener un periodo de transición hasta el 1 de febrero y eso del 2019, y eso nos implica que durante este periodo se pueden expedir certificaciones bajo la circular 009, ¿sí? En todo caso, esas certificaciones se van a dejar, perderán su validez, o sea, serán válidas solo hasta el 1 de febrero. Del 1 de febrero en adelante, la idea es que todas las IPS y EPS y certificaciones que se expidan sea bajo lo establecido en esta resolución. ¿Qué pasos entonces componen la certificación? Lo primero, que haya una consulta con un médico general en donde se revise si la persona cuenta con un diagnóstico en salud. ¿Listo? Si pasa eso, el médico remite equipo interdisciplinario, obviamente informando cuáles son los ajustes razonables que debe tener ese equipo interdisciplinario para la atención. El grupo del equipo interdisciplinario debe estar conformado por mínimo un médico y debe tener 2 profesionales, también como mínimo, 2 profesionales más que pueden ser de cualquiera de las siguientes áreas: fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, enfermería o trabajo social. Y se asignan también dependiendo de la recomendación del médico o dependiendo también de la disponibilidad de la IPS. El objetivo de esta consulta será únicamente certificar discapacidad, es decir, no van a haber otros procesos que se hagan al interior, que aparte de eso me duele el hombro, que entonces va a ser únicamente certificar discapacidad. Y esto va a tener 3 hitos, que son los 3 hitos en el mismo momento en el consultorio. El primero, que es la identificación de las deficiencias en las funciones y estructuras corporales, que se hace a través de una historia clínica y básicamente nos da como resultados los diagnósticos, los códigos de CIF frente a funciones y estructuras corporales, la causa de la deficiencia y la categoría de la deficiencia. Lo segundo es una valoración, ya es una entrevista, o sea, lo primero que hace el médico es revisar la historia clínica, luego la persona entra y es entrevistada. Bajo esta entrevista se identifican los niveles de dificultad en el desempeño a través de un instrumento que les decía que es el JUDAS 2. Y lo tercero es también bajo una entrevista, o sea, se continúa con la entrevista y es identificar esos factores contextuales. Con base a la información, entonces se determina si la persona tiene discapacidad o no. ¿Qué información? Lo que les decía hace un momento. Lo primero, que tenga mínimo una función o estructura corporal con una deficiencia y que tenga una limitación en actividad o restricción en la participación. Es decir, son las 2 cosas. Deben existir una y otra, no una o otra. Esto me genera, si las 2 son positivas, genero certificado de discapacidad. ¿Y qué debe incluir un certificado de discapacidad? Pues no va a traer todo lo que le preguntamos, simplemente un certificado de discapacidad nos va a dar la categoría de discapacidad, el nivel de dificultad en el desempeño y el perfil de funcionamiento. ¿Cuáles son esas categorías de discapacidad entonces? Va a ser la física, la auditiva, la visual, la sordoceguera, la intelectual, psicosocial, mental y múltiple. En estas categorías de discapacidad pueden recogerse cualquier condición de salud y cualquier deficiencia.
Y viene la pregunta que les decía hace un rato. Seguramente si ustedes lo ven a la luz de las enfermedades huérfanas, cualquier enfermedad huérfana puede estar en una de esas categorías, porque finalmente se expresa en una de esas categorías. No necesita una categoría adicional. ¿Listo? En todo lo que tiene que ver con la discapacidad física se incluyen los problemas, por ejemplo, respiratorios, ¿sí? Personas que tengan un EPOC tan avanzado que les esté generando una discapacidad, ¿sí? Se incluyen aspectos también tegumentarios de todo lo que tiene que ver con piel, por ejemplo, personas que no puedan exponerse al sol porque tengan unas afectaciones muy severas en la piel. En todo lo auditivo se incluye lo comunicativo, ¿sí? O sea, a pesar de que ahí dice comunicación, pero dicen, no, pero aquí hay personas que sí oyen pero no hablan, se incluye lo comunicativo. En lo visual, pues se incluye baja visión, hasta ceguera total, digamos, todo lo que tiene que ver con visual. Sordoceguera es una categoría aparte por una razón, porque hay una sentencia de la Corte Constitucional que así lo establece. Y porque, digamos, al configurarse las dos condiciones en una persona, requiere un nivel de apoyos tan específico, tan preciso, que, digamos, en la categoría de múltiple se disuelve un poco el asunto. Los psicosociales, de que se conocía antes como mental, y tiene que ver con los aspectos, con todas las condiciones de salud relacionadas, por ejemplo, con esquizofrenia, con trastornos bipolares. No estoy diciendo que todos los trastornos bipolares sean discapacidad, pero es más o menos para que me entiendan. Es decir, tiene que ver con todo lo comportamental y emocional. Y en lo intelectual, perdón, me la salté. Lo intelectual es lo que antes también conocíamos como cognitivo y tiene que ver con todos los procesos de aprendizaje, ¿sí? De adquisición de conocimiento. Y pues finalmente lo múltiple es cuando esté presente más de una, ¿sí? Obviamente si es auditivo y visual, entonces es sordoceguera, pero las demás, si hay más de una, es múltiple. El grado de dificultad en el desempeño del que les hablaba es un grado que se da porcentualmente de 0 a 100, en donde 0 significa que está supremamente bien y 100 pues es una persona, digamos, que está extremadamente mal. Imagínense una persona que estuviese en coma, más o menos es como un punto de referencia, o sea que no tiene un desempeño. ¿Listo? ¿Y cuáles son esos dominios de funcionamiento que les hablaba? Pues está el dominio de cognición, de movilidad, de cuidado personal, de relaciones, de actividades cotidianas y participación. Pero adicional al porcentaje de desempeño en cada uno de esos dominios se entrega un global, que es la suma de los 6 anteriores divididos por los 6. ¿Listo? Para las personas menores de 6 años no se entrega eso porque los procesos de desarrollo no permiten establecer un estándar así. Esta es la visualización de un certificado de discapacidad finalmente. Si lo ven, es un documento muy sencillo, ¿sí? Les decía que el proceso uno recoge más o menos unas 90 variables, pero miren lo que se entrega finalmente. Entonces, la categoría, el resumen del nivel de dificultad en el desempeño y los códigos sobre funciones y actividades. Funciones, estructuras y actividades. ¿Qué datos van al registro entonces? Pues van todos. Al registro sí van todos, o sea, mientras que al certificado van estos 3 de los que hablamos, al registro van todos. Van datos personales y de localización, van los diagnósticos, van las causas de la deficiencia, lo que llamamos como perfil de funcionamiento, que son toda la codificación, la categoría de discapacidad, nivel de dificultad en el desempeño, los datos de autorreconocimiento, datos sobre el ejercicio de derechos y datos para el entorno y el cuidado. La segunda opinión existe, como todo proceso tiene derecho a tener una segunda opinión. Aquí se les da una segunda opinión que es como una apelación de la primera. Esta debe hacerse con un equipo multidisciplinario diferente, por lo tanto es muy importante que las EPS garanticen pues no solo tener un equipo, sino varios equipos a través de la red en caso de una segunda opinión. Y la persona debe manifestar formalmente en esos 10 días hábiles que no está de acuerdo y que necesita esa segunda opinión. Si la segunda opinión no le gustó a la persona, ese es el resultado con el que se queda, porque solo es una segunda opinión, no son terceras, ni cuartas, ni quintas opiniones. Y
ahí hay un tema que no hemos evaluado, pero realmente no es posible. La segunda opinión sería el resultado con el que la persona se queda. Es decir, si el primero les gustó más que el segundo, tendrían que pues, quedarse con el segundo. Las restricciones en el uso del procedimiento, ya les dijimos, pues nada de lo que tenga que ver con lo prestacional, ¿sí? Ni lo de riesgos laborales. Y acá un cuadro muy sencillo para diferenciar eso que hace el certificado de pérdida de la capacidad laboral o ocupacional versus el certificado de discapacidad. Entonces, el primero está reglamentado por el decreto 1507, el segundo por la resolución 583. El primero está fundamentado en la valoración del daño en las guías de Asociación Médica Americana y en la CIP. El segundo solo en la CIP. ¿Por qué? Porque el primero está mirando el funcionamiento de una persona frente a un rol laboral o ocupacional. Es decir, ¿qué tanto usted puede desempeñarse frente a por ejemplo, hablar en público? ¿Cierto? Si una persona tiene pánico escénico, su desempeño frente a hablar en público pues de pronto será hasta de un 90%, ¿sí? Pero si una persona tiene pánico escénico y su rol ocupacional es trabajar, no sé, trabajar haciendo análisis estadísticos, pues seguramente no va a tener mayor dificultad en el desempeño frente a eso. Siempre hemos dicho, no siempre una persona con un alto porcentaje o con pérdida de la capacidad ocupacional es una persona con discapacidad, ¿cierto? Un ejemplo puede ser de una persona, de un militar que es, ¿cómo se llama? Francotirador, ¿sí? Que trabaja y se especializa en eso y es el mejor francotirador y pierde una falange, la falange derecha, ¿cierto? Frente a su rol laboral ocupacional seguramente tendrá más del 50% de la pérdida, pero frente en general a su vida no se puede considerar una persona con discapacidad, o pues de pronto sí, pero no siempre va a pasar. Frente a las instancias, es decir, las competencias que tiene cada instancia. En la pérdida de capacidad laboral hay 4 instancias, en certificación es una sola instancia y es la IPS. Las 4 instancias pues son la primera, la EPS o la ARL o Colpensiones, la segunda, las juntas regionales de invalidez, la tercera, la Junta Nacional de Calificación de la Invalidez y la cuarta, la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque esta certificación está ligada a un proceso administrativo de indemnización, entonces por eso llega hasta la justicia ordinaria. La certificación en discapacidad no puede tener primera, segunda y tercera instancia y cuarta, no mentira, solo puede tener una segunda opinión y es en la misma instancia que es la IPS. Los profesionales, pues ya habíamos hablado de cuáles son los profesionales de certificación y frente a los profesionales de pérdida de la capacidad laboral son un médico especialista en medicina laboral de 1 año, un profesional diferente a las áreas de medicina con formación en salud ocupacional y me faltó un médico especialista, un médico con experiencia mínima en medicina laboral, un médico especialista en medicina física y rehabilitación con 2 años de experiencia y un profesional diferente pero con experiencia en salud ocupacional. Es decir, aquí pesa mucho la experiencia y el perfil, la especificidad del profesional. Acá estamos viendo que son profesiones en donde no hay una experiencia mínima. ¿Por qué creen? Porque lo que vale en el equipo de allá, a diferencia del equipo de acá, es que todos puedan tener la formación en certificación de discapacidades, que todos entiendan el lente de análisis, ¿sí? Pero además es un equipo muy amplio y muy básico, pensando en que cualquier entidad y institución prestadora de servicios de salud de primer nivel pueda tener su equipo y pueda responderle a la ciudadanía de manera oportuna. Las coberturas, el primero no está incluido en el plan de beneficios, tienen que pagarlo directamente la persona la parte interesada, digamos, puede ser el usuario o la ARL. El segundo no hay que pagarlo, ni siquiera se debe pagar copago o cuota moderadora, está incluido en el plan de beneficios, pues se cubre con cargo a la OPC, ¿no? Pero para la persona no tiene costo. Y finalmente, los datos que arroja la pérdida de capacidad laboral
son el origen de la enfermedad, el grado de pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración. Y nosotros pues ya sabemos qué es la categoría de discapacidad, la dificultad en el desempeño y el perfil de funcionamiento. Los usos de la primera son periciales, mientras que los de la segunda son más en pro de canalizar oferta institucional derivada de todos los, digamos, beneficios y servicios sociales que están establecidos en las leyes 361, 1618 y 1429. La implementación, entonces, para contarles ya finalmente lo que estamos haciendo, hemos hecho un ciclo de videoconferencias en 27 entidades territoriales. Adicionalmente estamos haciendo capacitación presencial, o sea, además de las videoconferencias estamos haciendo la capacitación presencial. Ya estamos alrededor de 25 territorios capacitados, departamentos capacitados. De hecho, Bogotá ha tenido ya 2 capacitaciones en talento humano, y estamos haciendo un proceso ahorita de formación virtual, o mejor dicho, estamos haciendo la formulación del proceso de formación virtual, que esperamos que en un mes ya salga. Este curso virtual en sí este curso virtual en certificación va a ser muy importante porque va a ser amplio, va a ser abierto, cualquier profesional lo puede hacer desde cualquier lugar del país, y no tiene costo, ¿sí? Que es lo más importante. O sea, no estamos poniendo una talanquera para que los profesionales se formen, que vayan y busquen a las universidades cursos costosos, no, es gratis. Y estamos haciendo el desarrollo e implementación del aplicativo web, con el que esperamos salir a pruebas para diciembre, ¿sí? Para pues tener un periodo de pruebas de 2 meses y en febrero tenerlo listo para la implementación ya en los territorios. Los contenidos de la formación, pues es CIR, contexto de la discapacidad, proceso de certificación y marco normativo. ¡Ay! Esto está un poco sensible. Bueno. Y esos contenidos son los que van a permitir que finalmente las personas tengan las competencias para certificar. Y bueno, ya con eso terminamos. Agradecimientos, doctora Anita. Entonces, la invitación especial a nuestros médicos que por favor se capaciten en todo lo que tiene que ver con la certificación. Vamos a tener un espacio para preguntas para la doctora Anita. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta?